Hoy tenemos un desafío épico preparado para ti. Y créenos, no querrás perdértelo. Antes de comenzar, muchas gracias a todos los que se toman el tiempo de comentar en nuestros videos. Nos encanta leer tus pensamientos, y si dejas un comentario hoy, quizás aparezcas en uno de nuestros próximos videos. Comencemos presentando a Bru. Bru es la base del equipo, fuerte, constante e inquebrantable. Es como el ritmo de tambor que mantiene todo sincronizado. Ahora imagina a Bru de niño. Adorable, ¿verdad? ¿Te gusta su apariencia? A continuación, conoce a Knoll, el sabio del grupo. Con una voz profunda y elegante, Knoll agrega sofisticación a cada melodía. Imagínatelo en la vida real, un niño alegre con un pasamontañas. ¿No es genial? Ahora, saluda a Black. Misterioso y magnético. Su sonido oscuro y melancólico te lleva a una atmósfera dramática. ¿Quieres ver cómo se vería Black en la vida real? Cuéntanos qué piensas. Vamos con Tanner, el innovador. Siempre en busca de vibraciones futuristas, la música de Tanner se siente como un viaje a través del espacio. Piensa en ritmos electrónicos y efectos cósmicos que te dejarán boquiabierto. Luego está Sky, el soñador ligero y etéreo. Sus sonidos etéreos te transportarán a una dimensión celestial. ¿No es inolvidable la personalidad soñadora de Sky? Conoce a Raddy, el rebelde del grupo. Con una energía punk electrizante, sus ritmos rápidos y sonidos audaces hacen que cada pista sea una declaración. ¿Qué piensas de su lado salvaje? Oren es el núcleo emocional, dulces y sentimentales. Sus melodías son perfectas para esos momentos profundos y reflexivos. El sonido de Oren es como un cálido abrazo para el alma. Ahora, el comodín. Oix. Experimentales, abstractos y completamente impredecibles, los temas de Oix están llenos de sorpresas, fallos, distorsiones y giros a raudales. ¿Puedes soportar su genialidad? Y aquí está Pinky. El alma de la fiesta, las melodías alegres y pop de Pinky te harán sonreír al instante. ¿No es su apariencia real tan vibrante como su sonido? Finalmente, Vineria se suma a la mezcla con un estilo sofisticado. Inspirada en viñedos serenos, su sonido es suave y atemporal. Imagínatela de niña. ¿Qué piensas? Entonces, ¿cuál de estas increíbles personalidades resuena más contigo? ¿Devinez qui est ce personnage? Devinez qui est ce personnage? Trouvez la différence. Préférez entre ceux-ci. Devinez qui est ce personnage?
Devinez qui est ce personnage? Préférez entre ceux-ci. Trouvez la différence. Trouvez la différence. Devinez qui est ce personnage? Devinez qui est ce personnage? Trouvez la différence. Rappelez-vous les positions. Devinez qui est ce personnage? Devinez qui est ce personnage? Préférez entre ceux-ci. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte nuestros nuevos videos. Devinez qui est ce personnage?
Devinez qui est ce personnage? Trouvez la différence. Trouvez la différence. Trouvez la différence. Trouvez la différence. Devinez qui est ce personnage? Devinez qui est ce personnage? Trouvez la différence. Préférez entre ceux-ci. Trouvez la différence. Devinez qui est ce personnage? Préférez entre ceux-ci. Devinez qui est ce personnage? Devinez qui est ce personnage?
la différence. Trouvez la différence. Trouvez la différence. Trouvez la différence.